A continuación, disfruten del mensaje predicado por el reverendo Isaac Rodríguez. Santificaos a Dios para siempre. ¿Cuántos tienen esa seguridad de que estarán morando con el Señor? Díganle a su hermano: yo tengo esa seguridad. Aleluya. Asegúrese. Gloria a Dios. Aleluya. Decimos gloria a Dios. En esa condición sí podemos pedir. Amén. En esa condición sí podemos decirle que Él venga por nosotros. Amén. Porque dice la Escritura: ¿para qué cree que venga ese día? Amén. Pero si estamos en línea con la palabra, ahí está. Podemos decir como dijo Juan: ven, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Estamos contentos, agradecidos del Señor. Bueno, Dios sigue hablando de muchas maneras y nos sigue diciendo la condición que Él quiere que usted y yo estemos. Amén. Arreglemos. Mire cómo Dios está trabajando. Estemos a cuenta. La Biblia dice: el mismo Señor nos llama a venir luego y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve se han emblanquecido, y fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si somos rebeldes, ¿qué puede hacer Dios? Nada. Pero Dios nos da la oportunidad. Gracias le damos al Señor por las decisiones, por los pasos que cada uno estamos dando para la gloria y honra del Señor. Amén. Bien, Dios nos guarde en esta tarde. Antes de entrar en la palabra, quiero mencionarles que un anuncio, ¿no? Hay un hermano que desea saber si alguien conoce de una casa en venta acá en Barquisimeto, ¿verdad? No muy retirado, sino que el hermano quiere estar cerca de aquí de la iglesia. Si hay algún hermano o alguna hermana que sepa de una vivienda que esté en venta, le voy a agradecer por favor que me lo comunique para yo hacerle saber al hermano. Amén. Bien, Dios nos bendiga, gloria al Señor. Vamos entonces aprovechando el tiempo. Tenemos aquí el predicador, gloria al Señor. ¿Están contentos, hermanos? Bueno, gracias le damos al Señor. Y el hermano que nos visitó esta mañana se fue muy contento. Y bueno, estuvimos platicando un poquito más después del servicio. Y bueno, esa es la obra de Dios. Y se contentó mucho porque encontró aquí también un amigo que dice: tenía años, 20 años aproximadamente, que no veía a esta persona y me lo encuentro nada más y nada menos que aquí en la iglesia. Y el hombre, pues el hermano le confesó pues que está sirviendo al Señor. No recuerdo el nombre específico que me dio el hermano, pero Manuel, un hermano Manuel que estaba aquí esta mañana. Y el hermano le dijo: sí, yo estoy buscando de Dios, estoy viniendo aquí. Bueno, qué importante es eso. Bueno, gracias le damos al Señor. Así que sigamos adelante. Hay una actividad más adelante que le vamos a estar mencionando, que se va a llevar a cabo en ese sector allá donde está nuestro hermano, en el Caimito, para el 12 de diciembre, ¿verdad, hermano Juan? Sábado 12 de diciembre. Bueno, entonces esperamos en la gracia del Señor que Dios apareje todas las cosas. Así que adelante, hermano. Dios le bendiga. El Señor les bendiga. Un privilegio estar nuevamente con ustedes, pues, para compartir la palabra del Señor. Bueno, quisiera aprovechar el tiempo y que todos abramos el libro de los Salmos, capítulo 93. Libro de los Salmos, capítulo 93. Vamos a leerlo del versículo 1 hasta el 5, aunque nos vamos a enfocar específicamente en el 5. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra: Jehová reina, se vistió de magnificencia, se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes,
la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por una vez más estar con nosotros, Señor, ayudándonos, Señor, bendiciéndonos, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que has tenido paciencia para con cada uno de nosotros, Señor, Padre Celestial, ayudándonos, Señor, siempre, Señor, y aunque a veces, Señor, nos desviamos un poquito del camino, Señor, tu gracia, Señor, tu mano está extendida siempre, Señor, para traernos al buen camino, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, te pedimos, Señor, para hacer tu voluntad agradable y perfecta, Señor, y tu gloria, Padre Celestial, sea manifestada en cada uno de nosotros, Señor, así como lo fue en tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, y bendícenos, Señor, mientras nos encomendamos a ti, Señor. Apareja, Señor, nuestros corazones y nuestros oídos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Aparta, Señor, toda cosa contraria a tu palabra, Señor, tu espíritu contrario a tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo humano, Señor, sea echado a un lado, Señor, y sea tu espíritu tomando la preeminencia de cada una de nuestras vidas, Señor, y exponiendo a cada uno de nosotros tu voluntad, Señor, mientras esperamos en ti. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos esto. Amén y amén. Pueden sentarse. Quisiera, pues, contribuyendo al tema de esta mañana, con la ayuda del Señor, titulé, pues, un tema relacionado, santificados a Dios para siempre. Santificados a Dios para siempre, y vamos a ver más o menos de qué se trata. Sencillamente es conforme a lo que estamos oyendo esta mañana, y también es una manera de contribuir, pues, a lo que Dios nos está hablando, a la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Sabemos que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es la santificación, porque dice su palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Eso lo vimos esta mañana en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso leímos el versículo 5, cuando dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Claro está que sin santidad nadie verá al Señor, y tampoco sin santidad podremos ser morada para Él. Cuando hay algo allí que a Dios no le agrada, algo que no pertenece al servicio a Dios, entonces Dios se desagrada de eso y se aparta. Contristamos el Espíritu Santo de esa manera, porque Dios quiere que estemos santificados siempre para Él. Vamos a ver un poco lo que es la santificación y en qué consiste lo que es la santificación. Pero antes vamos a abrir Isaías capítulo 57. Libro de Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Sabemos de quién se trata. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Ahí está. Sencillamente, sin santidad no podemos ser morada de Dios, porque Dios es Dios santo. Su naturaleza es santidad, porque sabemos que ¿quién es Él? ¿Cuál es su forma? Dios es espíritu y es santo. Por eso hablamos del Espíritu Santo, que es la forma, la naturaleza de Dios. Dios habita en espíritu y Él es santo.
Entonces, un Dios santo exige santidad de su pueblo. O sea que donde no hay santidad, no hay lugar para Él. Entonces vamos a ver un poco que tiene que ver la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Y vamos a ver por qué todo tiene que ver con lo mismo. Ahora, ¿qué es santificación? ¿O qué es santificar algo? ¿Cómo se llega a santificar algo? Santificar tiene que ver con los siguientes sinónimos. Lo estaba buscando un poco y dice apartar, consagrar, dedicar, purificar y separar. Ahora, hay una palabra que lo identifica mejor, según el plan y el propósito de Dios de que nosotros seamos santificados, primeramente. Ahora, tiene que ver con la palabra dedicar. Santificar también tiene que ver con dedicar a Dios algo. Dedicar a Dios algo. Eso lo estábamos viendo en esta mañana, lo que había sido dedicado por Dios, y algunas de las cosas que habían sido dedicadas por Dios las tenían en desuso, las tenían archivadas, pero sencillamente esa no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que todo lo que fue dedicado para Él se le dé un uso. Por eso estaba nuestro hermano hablando esta mañana de que hay muchos instrumentos aquí de música y si fueron dedicados para el Señor hay que darles un uso. Entonces necesitamos sencillamente personas pues que estén dispuestas a hacerlo, sencillamente interesados a hacerlo, a hacer un servicio a Dios y a utilizar los diversos instrumentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Básicamente, santificación se puede definir en dedicar algo para un servicio. Dedicar algo para un servicio es en este caso, darle algo a Dios para un servicio, o sea, para lo que Él quiera hacer con ese algo. Y ahora, cuando nosotros le damos algo a Dios, Él hace con ello lo que Él quiere. Tiene que ver un poco con lo que es regalar algo, un regalo pues. Cuando yo le regalo algo a alguien, esa persona que recibió dicho regalo, ella lo va a utilizar para lo que ella quiera, porque sencillamente yo se lo regalé y ahora es de esa persona, es propiedad de esa persona. Yo no debo después irlo a reclamar porque sencillamente fue regalado, voluntariamente. Así es en las cosas de Dios. Cuando algo es dedicado para Dios, ya queda en voluntad de Dios hacer con ello lo que Él quiere hacer. Y aquello que es dedicado para el Señor debe ser usado exactamente conforme al plan y propósito que Dios tiene para ese algo. En otras palabras, lo que Dios quiere hacer con ese algo es para eso que se debe usar. No debe ser usado algo dedicado para el Señor para emplearse en algo ordinario o diferente al plan y propósito de Dios. Otro uso, darle otro uso. ¿Qué pasó con alguien que trató de darle un uso diferente a lo dedicado de Dios, las cosas dedicadas de Dios? Él tuvo el castigo de Dios. Ustedes conocen esa escritura. Estoy hablando de Belsasar. Sencillamente él, siendo un rey, se tomó las atribuciones de ir y tomar lo dedicado al Señor, los utensilios dedicados al Señor, para usarlo a su beneplácito en otra cosa diferente. Y a Dios no le agradó eso. Tanto que Dios lo desarraigó inmediatamente. Ese fue prácticamente el mensaje que Dios dio, que Dios escribió en la pared. ¿Por qué? Porque profanó algo de Dios. Violó algo de Dios. Porque usó eso para algo contrario a la voluntad de Dios, cuando era de Dios. Cuando algo es de Dios, es de Dios. Y debe usarse según la voluntad de Dios.
Por eso que Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado dones con un propósito, para que nosotros lo dediquemos a Él, para hacer su voluntad. Ese es el propósito. El que haga lo contrario, entonces estaría obrando contrario a la voluntad del Señor y sufrirá las consecuencias. Ahora, algo que es de Dios, dedicado para Dios, debe tratarse con sumo cuidado, y ya lo sabemos por qué. Ahora, ¿cómo puede ser algo santificado? En este caso vamos a exponerlo desde el punto de vista de persona, porque eso es lo que estamos hablando. Si estamos hablando que santificar algo es dedicar algo, ¿no? Algo para Dios, para el uso de Dios. Cuando usted, quiere santificarse para Dios, esa es una decisión que usted y yo tomamos voluntariamente. Nadie nos obligó. Solamente nosotros tomamos la decisión porque quisimos hacer eso, dar el paso, dedicarnos para Dios. Ya después que nos dedicamos para Dios, ya no somos nuestros, porque nos hemos entregado a la voluntad de Dios. Ahora, desde el punto de vista de alguien santificado, desde el punto de vista de persona, es alguien que se da a Dios como esclavo para servirle. Por eso podemos tomar una escritura que viene a mi mente, Hebreos capítulo, Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, voluntariamente, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahí está más que claro. Somos esclavos de aquel que nos sometemos. El punto es que si no servimos a Dios, vamos a estar esclavos del pecado, sirviendo al pecado. Va a estar esclavo de todo lo que se llama pecado y con frutos dignos de muerte. Pero aquel que ha tomado la decisión, como cada uno de nosotros hemos tomado la decisión de servir a Dios, entonces ahora ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado, ahora somos esclavos de Dios para servir a Dios. Entonces eso es sencillo. Eso es santificación. Entregarnos, desde el punto de vista de Dios, entregarnos a Dios como esclavos para hacer su voluntad. En otras palabras, vendidos somos al Señor voluntariamente, porque fuimos comprados por precio de sangre. Entonces somos vendidos a Él, Él es nuestro dueño y Él hace con nosotros lo que Él quiera. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a ser santificados? ¿O cómo es que algo llega a ser santificado? Dedicado, si lo tomamos desde ese punto de vista, de dedicación. Vamos a abrir el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 21. Éxodo capítulo 29, versículo 21. Dice así: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, la sangre y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos
y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado y sus vestiduras, y sus hijos y la vestidura de sus hijos con él. Ahí está claro. Así es que llega a ser santificado. No podemos dedicar, o sea, Dios no puede tomar algo sucio para el servicio. Dios no puede tomar algo sucio para el servicio. Esto a Dios no le sirve. Ni siquiera a nosotros, porque nosotros no somos capaces de tomar un vaso sucio y beber en él. O usarlo para beber jugo y esas cosas. No. Si recogemos un vaso así y queremos darle un uso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero lo recogemos del suelo, en este estado, y luego lo llevamos a un lugar, lo lavamos, y luego hacemos con él, le damos el uso que nosotros queremos darle. Si es para aceite, si es para jugo, si es para agua, XY, pero vemos el proceso. Tomamos algo, recogemos algo, lo lavamos y entonces luego le damos el uso que nosotros queramos. Así es Dios. Dios nos toma así, nos aparta. Eso hace parte del proceso de santificación. Dios nos toma para santificarnos. Él no quiere que nos quedemos en esta condición, porque Él nos tomó para usarnos. Básicamente hablándolo de esa manera. Entonces, Dios nos toma aquí, entonces luego nos limpia aquí. ¿Cómo nos limpia o con qué? Con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros aceptamos el precio de sangre que Él hizo por nosotros, entonces somos limpios. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Entonces, y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso viene después. Entonces, lo que Dios hace es justificarnos, o sea, nos saca de la condición en la cual estábamos para luego limpiarnos con su sangre y darnos el uso con el Espíritu Santo. O sea, que el propósito de Dios siempre no es limpiarnos para luego dejarnos archivados por ahí como vasos de decoración, no. Es por eso que el profeta, y hemos visto en la palabra, nos habla de que después de haber recibido al Señor, y de una vez tenemos que correr al bautismo del Espíritu Santo. No nos podemos quedar en esta condición siquiera. Esta condición es peligrosa, porque en esta condición o podemos ser usados por Dios o usados por el diablo también, porque estamos vacíos. Entonces todo depende de quién nos tome luego. Entonces si nos zafamos de la mano de Dios, entonces el diablo vuelve a echar la inmundicia, 7 espíritus malos, más para él usarlos para su beneficio. Pero si rápidamente corremos al Espíritu Santo, que es la voluntad del Señor, entonces inmediatamente recibiremos el Espíritu Santo para servicio a Dios. Por eso es que la Escritura habla de la santificación, la une con la limpieza y el uso de una vez que se le va a dar. Por eso dice, la sangre, que es la que limpia aquello, y el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo, es inmediatamente. O sea, Dios quiere limpiarlo y usarlo. Ese es el plan de Dios. Pero aquel que no avanza no es fiel. Aquel que no avanza sabiendo que hay que avanzar, no es fiel al llamado de Dios. Porque el llamado de Dios no es usarnos como un vaso de decoración y que a veces Él nos puede usar y a veces no. No, Dios quiere que nos dediquemos a Él completamente. Y si nos hemos de dedicar completamente a Él, entonces donde Él nos quiera colocar, ahí estaremos. Cuando Él vuelva, vamos a estar en el lugar que Él nos dejó. Luego Él nos toma, nos coloca en el otro lugar y Él espera que nos quedemos en ese lugar. Porque se supone que un utensilio así no puede salir caminando. No tiene vida en sí.
Por eso es que la Escritura dice que tenemos que estar muertos en Cristo. Para que ahora la vida de Cristo es la que nos va a gobernar ahora. O sea, muertos a cualquier cosa que podamos hacer. O sea, somos instrumentos. Los vasos no caminan. O sea, naturalmente los vasos no caminan. Ahora, básicamente nosotros tampoco. ¿Cómo hacemos para mover este vaso de aquí a acá? Bueno, tengo que agarrarlo yo y moverlo acá. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere que nosotros nos movamos. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a ser usados por Él. Cuando Él quiere, entonces, sí, Señor. Entonces Él llega y nos toma con el Espíritu Santo, porque ¿qué dice? El Espíritu Santo Él los guiará a toda verdad. Bueno, entonces Él nos toma aquí y nos lleva allá. Y así nos va a llevar. No somos nosotros, no soy yo el que hago las obras, dijo Jesús, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Yo no soy el que hablo, estas palabras no son mías, estas palabras son las del Padre. Básicamente eso es. Ahora, dedicados a Dios para siempre. ¿Por qué ese título? Porque nosotros asociamos santificación con la etapa antes de recibir el Espíritu Santo. Antes de recibir el Espíritu Santo. Y no nos damos cuenta que la etapa de santificación nunca desaparece. Algo que es dedicado una vez, es dedicado para siempre. Después que recibimos el Espíritu Santo, ¿vamos a hacer lo que queremos? No. Aún sigue estando dedicado a la persona a la cual se dedicó. O sea que hay, si se quiere decir, es la misma santificación, pero hay dos fases de santificación. Una antes de recibir el Espíritu Santo y otra después de recibir el Espíritu Santo. Vamos a ver en qué consiste. Bueno, la que es antes de recibir el Espíritu Santo, sabemos para qué somos limpiados. Sencillamente, el acto de la santificación antes de recibir el Espíritu Santo es la decisión que nosotros tomamos de dedicarnos para un servicio. Claro, según los parámetros escriturales establecidos. Porque nosotros no podemos ser dedicados completamente al Señor si no estamos limpios, si no nos dejamos limpiar, si no queremos rendir ciertas cosas. O sea que según lo que Dios establece para la santificación, es según esos parámetros que debemos ser santificados. Por ejemplo, el hermano tomó la escritura de Ezequiel 29, creo que es Ezequiel 29, que hablaba acerca de que habían unos personajes que cuando se dijo de que habían que ser santificados y todo esto, ellos no se santificaron conforme a los parámetros según la ley que Dios había establecido para ser santificados. Eso, perdón, Segunda de Crónicas, capítulo 29. No que lo anoté aquí mal, sino que coloqué Ezequiel pensando en el rey Ezequiel, pero en realidad es Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a abrirlo un momento. Creo que es aquí, no estoy seguro. Ok. No, creo que era otra. O sea, donde dice exactamente que había unos que no se habían santificado según los parámetros. O sea, era el 30. Ajá, el 17. Ajá, dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 17. Dice así: porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado,
y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos. Ahí está el punto, aunque no esté purificado según los ritos, o sea, según la ley de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Ahí está claro. Hay ciertos parámetros, y nosotros lo leímos con detalle esta mañana, de cómo habían de ser santificados, de qué manera el pueblo debía ser santificado. Había ciertos parámetros que debían hacerse exactamente para poder decir: ya están santificados. Si no se hace según el orden escritural, entonces eso no se cuenta como una santificación, aunque la persona piense que es una santificación. Ellos en cierta forma, ellos comieron la Pascua porque pensaban que se habían santificado, pero según la Escritura, dice, ellos no estaban purificados según los ritos de purificación del santuario. O sea que básicamente hay unas leyes exactas que Dios tiene establecidas en su palabra para ser santificados. Nosotros sabemos cómo ser santificados. La Escritura nos dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Básicamente, el proceso es el arrepentimiento, el bautismo en agua y estar preparados, obedientes al Señor, obedientes a su palabra, según el mandato de Dios para cada una de nuestras vidas, consagrarnos a Dios, prepararnos a Dios para recibir el Espíritu Santo. Porque la Escritura también habla en los Hechos que el Señor le dio el Espíritu Santo a aquellos que fueron obedientes. Precisamente, porque santificación, otra forma de ser de santificación, vamos a verle de una manera más literal. Hablamos de que la sangre nos limpia y el Espíritu Santo nos pone para el servicio. Pero ahora, ¿qué es lo que realmente nos limpia? Porque literalmente no tenemos la sangre de Jesucristo para echarnos un vaso así o algo así, no es así, ¿cierto? La santificación tiene que ver con obediencia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Escritura: con guardar tu palabra. Eso está en el Salmo capítulo 119, por si quieren anotarlo, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la manera de ser limpio, guardando el mandamiento de Dios, según lo establecido de Dios para nosotros, para nuestra santificación. Entonces, esa etapa de santificación es antes de recibir el Espíritu Santo, preparando, disponiendo nuestros corazones, estando claros del paso que hemos de dar, y estando consagrados, preparados, recibiremos el Espíritu Santo. Entonces, la primera fase, que es antes del Espíritu Santo, es dedicarnos a Dios, es una entrega. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Entonces el Señor nos dice cuáles son los pasos que hemos de dar. Ya nosotros lo hemos leído, lo hemos predicado, no voy a entrar en detalles específicos. Pero básicamente esa es la primera fase. La primera fase es limpieza por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Sencillamente nos consagramos, nos dedicamos al Señor y nos preparamos, estamos claros, empapados de qué es el Espíritu Santo, para qué viene el Espíritu Santo y cómo recibir el Espíritu Santo para recibir el Espíritu Santo. Esta preparación es para recibir el Espíritu Santo. Obviamente aquí Dios no nos exige guardar toda su palabra, solamente nos pide estar dispuestos a hacer su voluntad, conforme a su palabra. Pero básicamente así no podemos obedecer a Dios completamente, sino que necesitamos el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para obedecer toda la palabra completamente. Pero Dios quiere disposición, entrega, y Dios sencillamente nos va a demandar ciertas cosas
que nosotros vamos a estar dispuestos a hacerla por causa de que nosotros estamos interesados de que Dios nos use. Precisamente esto es consagración, limpieza, dedicación, y sabemos que la limpieza es sencillamente por medio de guardar la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, es decir, obedecer tu palabra. La segunda, que es en la que me voy a concentrar, porque prácticamente estamos en una etapa, digamos, avanzada, si se quiere decir, donde ahora Dios quiere usarnos a nosotros para un servicio específico, y por eso ya a esta altura deberíamos ya tener el Espíritu Santo. O sea que por eso es que me voy a concentrar en la siguiente. Claro está que el que no lo ha recibido, que lo busque. Dios se lo va a dar si tan solo Él lo quiere y está dispuesto a recibirlo, y sabe y está consciente que ahora no es Él, sino Dios tomando el control de su vida. La segunda fase es ya después del Espíritu Santo. Ahora, esto tiene que ver con perfeccionarnos en cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta para con nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2. O vamos a leerlo, versículo 1 y 2. 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que eso es exactamente lo que tiene que ver con nuestra santificación, una dedicación, una entrega a Dios. Eso lo conocemos ya. Ahora, pero el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está claro. El peligro, el problema de muchos hermanos y hermanas es que se les indicó llegar hasta el Espíritu Santo, pero no después del Espíritu Santo. Muchos piensan que al recibir el Espíritu Santo ya están listos, no tienen que hacer nada, se sienten en la silla de predestinación y ya no tienen nada que ver con santificación. Cuando ahora es donde es necesario que la santificación que una vez comenzó aquí se perfeccione acá. Porque Dios no va a estar satisfecho hasta que sus hijos, sus instrumentos, se dejen usar exactamente como Él quiere. Que si Él lo coloca aquí, aquí es que va a estar. No se va a mover, no, Señor, es que tengo que hacer unas cosas allá, luego vuelvo. No, esto no es de voy y vuelvo. Esto es se queda ahí porque se queda ahí. Ahí es donde Dios lo colocó. Luego, si Dios quiere tomarlo y colocarlo aquí, allí se queda. Cuando Dios venga, que lo encuentre en su lugar, porque si no, entonces, ¿qué Dios puede hacer en ese caso? Va a tener que volver donde lo dejó, hasta donde Dios lo guió, sencillamente. Se movió el lugar, bueno, vuelva a su lugar. Haga lo que tenía que hacer y espere allí el siguiente aviso del Señor si Dios quiere llevarlo a algún sitio. Usted y yo no lo sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Solamente Él lo sabe. Claro, por su gracia y misericordia hemos podido ver muchas cosas, pero básicamente lo que estoy diciendo es que aunque no entendamos su guianza, si sabemos que Él es guiándonos, entonces obedezcamos, aunque no lo entendamos. Si lo entendemos, perfecto, pero si no, entonces obedezcamos igualmente. Quiero diferenciar las dos fases de santificación, porque esta fase de santificación
es general. Para todos es el mismo patrón. Límpiese, conságrese a Dios según lo establecido. Es lo mismo para todos. Límpiese, conságrese al Señor, esté dispuesto y busque al Señor y Dios lo va a llenar de su Espíritu Santo. Para todos es igual aquí. Pero la santificación después de haber recibido el Espíritu Santo, esa sí no es la misma para todos. Esa varía según el plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros específicamente. ¿Qué quiere decir eso? A algunos Dios los moverá hacia allá y a otros Dios los moverá hacia allá, como Él quiere, según el plan y el propósito que Dios tenga designado para cada uno. O sea que la otra santificación, esa sí no vamos a esperar que alguien nos diga, mira, tienes que hacer esto. No, busque al Señor, conságrese al Señor, vea cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para que usted la pueda hacer. Porque yo no sé lo que Dios le mandó a hacer a usted, ni usted en cierta forma sabe lo que Dios me mandó a hacer a mí. Ahora ya es más personal. Que cada uno de nosotros comprobemos por nosotros mismos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera es la misma para todos. Límpiense y estén preparados, dispuestos para recibir el Espíritu Santo. Pero ya después, ya es que usted conozca la voluntad de Dios específica para usted. O sea que esa segunda fase, ahí es donde Dios requiere más rendición, más entrega. Porque ese es el punto. Cuando llegamos aquí nos conformamos. Cuando llegamos aquí nos conformamos. Nos olvidamos que tenemos que consagrarnos a Dios. Nos olvidamos que tenemos que orar. Nos olvidamos de que tenemos que estar bien con Dios. Nos olvidamos en este estado. Porque pensamos, no, ya alcanzamos la cúspide, ahí ya no hay más nada. Eso es un error. Eso es un error. Y eso es el error que están cometiendo muchos. Se han quedado en esta condición. O sea, habiendo recibido el Espíritu Santo, pero conformado. En otras palabras, como yo tengo el Espíritu Santo, entonces yo puedo estar en una fiesta de vez en cuando. Yo puedo entrar allá. A mí no me va a hacer nada porque yo tengo a Dios por dentro. Yo puedo de repente una vez en cuando echar chistes sucios. A mí no me va a pasar nada porque yo tengo a Dios por dentro. Ah, bueno, si yo quiero de repente leer ciertos libros que no conviene, a mí no me va a pasar nada porque yo tengo a Dios por dentro. Ese fue el problema de la primera edad. Perdieron su primer amor. Ellos pensaron que después de haber recibido el Espíritu Santo ya no tenían que obedecer más a Dios. Porque pensaban que siempre lo que iban a hacer era según la voluntad de Dios. Pero no es así. Dios no envió el Espíritu Santo para obligarnos a hacer algo que nosotros no queremos. Él nos dice qué hacer. Él nos dice, yo quiero que tú hagas esto. ¿Quién es el que tiene que dar el paso? Nosotros. Porque entonces no sería guiar, sería obligar. El Espíritu Santo los obligará a toda verdad. No dice la palabra así. Los guiará, les dirá qué hacer. Mira, yo quiero que tú vayas para allá y digas esto, 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 y luego te devuelves por este camino y luego vienes acá. Es la decisión de la persona si lo hace o no. Así le pasó al joven, al profeta joven. El Señor le dijo, bueno, vas allá, le dices esto a aquel personaje, luego te devuelves, no te entretengas por ahí, no comas nada, devuélvete tal y cual como te dije, y bueno, y ya estás bien. O sea, pero no comas nada, no bebas nada, no. Ven, así es como lo vas a hacer. ¿Qué pasó? Él lo hizo, él llegó y fue allá, dio el mensaje, luego se volvió. Pero cuando se volvió, ahí es donde se encontró a alguien con su misma vocación,
Y le dijo, no, pero yo también soy un hombre de Dios. Yo como y bebo y a mí Dios no me dice nada. Yo bebo, yo hago lo que yo quiero y Dios no se para por eso. Él le hizo caso, desobedeció a Dios. Y entonces ahí fue el problema. Fue la decisión de él. Dios deja que nosotros tomemos la decisión. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Esta parte de la santificación es más personalizada. Ustedes tienen la carta del Supremo Llamamiento, ¿no? Bueno, hay una parte al final, en el párrafo final, que dice así. Y eso es exactamente lo que les quiero decir. Dios tomará tu palabra y tú decides ser su esclavo. Es nuestra decisión, es voluntario. Dios no nos está obligando a nada. Él te envolverá, si tomamos esa decisión, Él te envolverá en un amor muy celoso, permitiendo a otros hacer y decir cosas que tú no podrás. Como Él sí puede y yo no. Esa es la voluntad del Señor. Aún hasta en lo que hemos de decir, en lo que hemos de hacer. Por eso decídelo para siempre que tú vas a tratar directamente con el Espíritu Santo y que Él tendrá el privilegio contigo de atar tu lengua, encadenar tus manos o de cerrar tus ojos. Sencillamente es eso, más que claro no puede ser. Una forma que Él parece no utilizar con otros. Entonces, imagínense entonces. Entonces, es más delicado todavía. Es lo que es la perfección de la santificación. Porque aún en esta parte aquí, aún recibiendo el Espíritu Santo, tenemos el deseo de hacer nuestra voluntad. Tenemos el deseo de hacer nuestra voluntad. Muchos piensan, no, ya después de haber recibido el Espíritu Santo ya no siento nada de hacer lo malo. Ya es todo bondad, ya eso está perfecto, ya estoy perfecto, no necesito más nada. Jesús tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero Él humanamente no quería morir. Él decía, Señor, si es posible, pasa en mí esta copa. Tenía el deseo, pero Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía el deseo. Nosotros con el Espíritu Santo aún seguimos teniendo el deseo de hacer lo correcto, lo contrario a la voluntad del Señor. Ya es una decisión suya y mía si queremos obedecer a Dios o no. Porque más claro, no puede ser. Entonces, ser perfeccionado en la santificación, esa es la segunda fase. O sea, que hagamos exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 10, vamos a ir un momento, ya estamos terminando. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Solamente el versículo 23. Dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Voy a exponerlo más sencillo aún todavía. Digamos así, es la voluntad de Dios, o sea, es según la palabra, según la voluntad de Dios. O sea, es la voluntad de Dios, porque está establecido en su palabra, o es conforme a su palabra, que el hombre se case, ¿cierto? O sea, que se case, ¿cierto? Eso es conforme a la palabra. Dios no dice lo contrario, es conforme a la palabra que se case. Es lícito. ¿Qué es lícito? Lícito tiene que ver con lo que está permitido por la ley
o es conforme a la moral. Eso es la definición de lícito. O sea, es conforme a la palabra, es conforme a la ley de Dios. Pero ¿qué si Dios quiere que no nos casemos? Porque tiene un plan y un propósito específico para nosotros y eso requiere que no nos casemos. O sea, que por ejemplo en mi caso, me coloco a mí, no me he casado, entonces que Dios diga que no me case. No, pero es que la palabra no me dice a mí que no me puedo, que no me puedo casar. Más bien puedo casarme. Sí, pero ¿cuál es la voluntad de Dios al respecto? Ahí está el punto. Es lícito. Yo podría casarme conforme a la palabra, pero si no es la voluntad de Dios, claro, no estoy diciendo nada con eso, solamente un ejemplo. Ok, por si acaso. Ok. Es conforme a la palabra del Señor. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga exactamente? Pablo podía casarse, ¿cierto? Pablo podía casarse, pero la voluntad de Dios para él específica es que se quedara solo. Es la voluntad del Señor. Entonces, como le digo, puede ser más complicado todavía, porque ahora vamos a hacer a veces ciertas cosas que no queremos hacer y tenemos que abstenernos de ciertas cosas. O sea, que esa parte de la santificación es la perfección de la santificación. Así dice tu palabra. Bueno, puede ser que sea conforme, que no sea malo, pero yo no quiero que tú hagas eso. ¿O acaso es malo beber agua o comer? No es malo, ¿cierto? Pero Dios le dijo a aquel profeta joven, no lo vas a hacer. Ah, pero Señor, mira que la palabra dice, ¿es un esclavo o qué es? Sencillamente. Si nos dedicamos al Señor es para dedicarnos al Señor, para hacer su voluntad. Entonces, Juan capítulo 17, versículo 17, 18 y 19, vamos a leerlo. Juan capítulo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, decía Jesús en su oración. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ok, hasta ahí. Yo me hago obediente a mí mismo por causa de ellos, para que ellos sean santificados en tu verdad. Eso es en otras palabras. Jesús podía casarse, ¿cierto? Humanamente podía casarse, ¿cierto? O sea, no había nada en contra, según la palabra, podía casarse. Pero no era la voluntad de Dios que se casara. ¿Por qué? Porque era necesario que Él se guardara así y se entregara a muerte y por medio de su sangre nosotros ser santificados. ¿Qué pasa si Él no hubiera obedecido a Dios? Nosotros no hubiéramos podido ser santificados. Nosotros no hubiéramos podido tener redención. Él podía basarse, pero es que yo puedo casarme. La palabra a mí no me lo prohíbe. Y si yo tengo que obedecer la ley, bueno, esa es la ley. No es, yo puedo casarme, no es contrario a la ley. Pero Dios quería que se guardara. De no casarse, de no tener nada que ver con el pecado, ni un chiste sucio, ni en nada por el estilo. Porque necesitaba ser un cordero perfecto, limpio, sin ningún defecto. Ah, pero es que yo puedo hacerlo y después le pido perdón al Señor. En el caso de él muy particular, tenía que ser perfecto, limpio y sin defecto. O sea, no haber hecho nada, absolutamente nada malo. O sea, en el caso de él se requería así.
para que Él, no habiendo hecho nada malo, nada de pecado, fuera, o sea, llevara en Él nuestra carga de pecado. Y por medio de su sangre, que no se contaminó como la de nosotros pudiésemos recibir redención. Esa sangre fue la que pagó nuestro precio de liberación. ¿Qué pasa si Él hubiera querido hacer su voluntad allí? No podíamos ser santificados, porque se requería que el cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha, perfecto. Si se veía perfecto, pero tenía una mancha, o sea, una mancha así como un sucio, algo, no servía. Ese perfecto tenía que ser lavado, impecable y sin defecto alguno. Eso es lo que habla Isaías 53. En Él no hallamos nada de error, porque así Dios quería que fuese. ¿Para qué? Para que Él pudiese pagar el precio de nuestro rescate. Y por ello yo me santifico, o sea, yo me hago obediente a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por medio de Él, por medio de su obediencia, nosotros fuésemos santificados. O sea que hay una parte y quisiera terminar con eso. La segunda fase de santificación tiene que ver, o es posible estando en el cuerpo junto con los demás miembros. ¿Por qué? Porque si por un espíritu fuimos colocados en un cuerpo para que cumplamos una función, para que cumplamos un papel de miembro, bueno, debemos cumplir con nuestro papel, cumplir con el plan y el propósito de Dios destinado para nosotros. Por fuera del cuerpo jamás podremos ser santificados, porque esta santificación tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, pero en un cuerpo. Dios no necesita miembros obrando por sí solos. Dios no necesita miembros, Dios necesita un cuerpo. Sacrificio, ofrenda por el pecado no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Dios no necesita un miembro, Dios necesita un cuerpo. Y es por eso que esta perfección de la santificación, de hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, podrá ser posible estando en un cuerpo. Porque si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, entonces lo que está diciendo, entonces no es cierto, porque el amor de Dios no mora en él. Es por eso que tenemos que llegar hasta tal punto de unidad, que el cuerpo esté unido, mezclado entre sí por las coyunturas, o sea, que esté bien unido tanto y que no haya contienda en ellos, que todos operen según el plan y la voluntad de Dios. O sea que esta segunda fase tiene que ver con operar no solo, ni individuales, ni apartados por allá, en un rincón, por allá lejos, no. Ahora es para obrar en un cuerpo. Dios no necesita miembros, Dios no necesita un miembro en particular, Dios necesita un cuerpo. Y aquel que no esté en ese cuerpo, entonces con aquel Dios no lidia. Porque ¿cómo Dios va a lidiar con alguien que está fuera de él? Fuera de su cuerpo, no puede. Tiene que estar en el cuerpo. La última fase de santificación tiene que ver con estar en el cuerpo. Por eso es que la obediencia de Jesús iba a beneficiar a muchos. Por eso es que el que un miembro del cuerpo esté bien, nos va a beneficiar a muchos. Porque si este dedo me duele, todo mi cuerpo me duele. Y no me voy a sentir cómodo. O alguien se siente cómodo con un dolor. Nadie quiere estar con dolores. Entonces, esto ya tiene que ver con que la obediencia de usted y de mí
va a beneficiar a otro. Lo que Dios le pidió a usted que hiciera va a perfeccionar a alguien más del cuerpo. Y a su vez ese alguien más tendrá que estar haciendo otra función para perfeccionar a otro, según el don, según la gracia de Dios repartida a cada uno de nosotros. Si el de enseñanza, en enseñar, si el de exhortación, en exhortación, y así sucesivamente. Entonces, básicamente, lo que Dios quiere, bueno, de hecho ya me pasé, tiene que ver con algo que quisiera solamente leerles, y ustedes lo pueden anotar, y ya y termino pues. Isaías capítulo 52 versículo 1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Ese es precisamente el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Nos sacudamos el polvo del conformismo y nos acordemos de por qué realmente estamos aquí, la decisión que habíamos ya tomado. Si nos santificamos a Dios, tenemos que estar siempre santificados a Dios, dedicados a Dios, para toda buena obra, lo que Dios quiere que nosotros hagamos específicamente. Sencillamente eso es lo que Dios quiere, que nos levantemos en nuestra condición y bueno, hagamos lo que tengamos que hacer. Eso Dios les bendiga. Damos gloria a Dios. Dios nos ayude y nos bendiga en esta noche. Bueno, el Señor quiere más limpieza, santificación, y es muy correcto lo que Dios está hablando a través de nuestro hermano. Una antes de recibir el Espíritu Santo y otra ahora. Yo creo que con más profundidad. Amén. Somos ahora las herramientas de Dios, los vasos que Dios ha puesto en su servicio. Y volvemos a repetir, no para hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Para ir a donde no queremos ir. Pero Dios dice, anda. Como somos esclavos, como somos miembros del cuerpo del Señor, la cabeza está dando una orden. Y para eso Dios nos dio el Espíritu, para guiarnos. Y como somos obedientes a esa guianza, iremos donde el Espíritu está diciendo, anda. Dios nos bendiga, nos ponemos de pie, Dios nos guarda en esta noche. Gloria al Señor. Bendecimos su nombre y meditemos en la palabra que Dios nos está dando. Y simplemente escudriñese usted y dé pasos. El que está limpio, límpiese más. Esa es la orden de Dios. El que está sucio, ensúciese más todavía. Amén. Eso es lo que Dios está tratando de decirnos. Y yo creo que como hijos obedientes vamos a hacer lo que Dios quiere. A otros Dios no le demanda eso. ¿Por qué? Dios lo sabe. Pero Dios sabe que aquí hay hijos que van a obedecer a su voz. Porque para eso les dio Dios su Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre en esta noche. Gracias por la palabra. Gloria damos a ti, Señor amado, por esta hora que nos toca, Señor amado. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu. Padre amado, gracias, Señor, por estar a la disposición de hacer, oh Dios, como dice la Escritura, nuestro hermano citaba, de comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un reto para cada uno de nosotros, Señor, y tenemos que comprobarla, Señor, tenemos que experimentarla. Es algo real para cada hombre y para cada mujer. Solamente, Señor, rendidos y sujetos a la voz del Espíritu, la experimentaremos, y tú siempre nos das lo mejor a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por la palabra, Señor, por este día que nos ha concedido tu gracia y tu bondad. Gracias por tu voz que ha sido oída
atesorada, recibida con gozo, con alegría en nuestros corazones. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Nos encomendamos a ti, prepáranos para la actividad de esta semana. Mañana estaremos aquí en la reunión de los dones, Señor, y prepáranos para los cultos prosiguientes, los demás días, donde sea tu Espíritu Santo. Continúa hablándonos, Señor, y dirigiéndonos en todas las cosas. Nos encomendamos a ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Que el ángel de Jehová ahora acampe a nuestro alrededor, provee el transporte para cada uno de tus hijos. Guárdanos a todos en nuestra oración. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.